Hola a todos y bienvenidos a la sesión sobre PDF Document. Mi nombre es Javier Menéndez, soy ingeniero de Soyo. De hecho, empecé a trabajar como ingeniero aquí aproximadamente hace 2 años y medio. Y en esta sesión vamos a ver qué es lo que PDF Document puede hacer por nosotros a la hora de crear documentos PDF. De hecho, puedes utilizar PDF Document en todas las plataformas soportadas, ya sean desktop, para MacOS, Windows, Linux, por supuesto proyectos web, iOS, consola y Raspberry Pi. PDF Document apareció por primera vez en Soyo 2020 Release 1 y desde entonces lo hemos estado mejorando en cada nueva release, añadiendo nuevas capacidades, también mejorando las capacidades existentes y por supuesto también solucionando los bugs detectados. Por supuesto, una de las mejores cosas de PDF Document es que no necesitarás aprender nada nuevo, puesto que utilizarás las mismas propiedades y métodos que ya conoces y que estás acostumbrado a utilizar en los contextos gráficos de, por ejemplo, los Canvas, los Picture y cualquier otra clase que haga uso de este contexto gráfico estándar. De hecho, estarás utilizando las mismas propiedades que ya conoces de la clase Graphics, por ejemplo, para cambiar el estilo a negrita, utilizar las brochas de relleno, el color de dibujado o la asignación del nombre de fuente que quieres utilizar. Esto mismo también se aplica en cuanto a los métodos disponibles y que son exactamente los mismos que ya venías utilizando en la clase Graphics y que ahora también puedes utilizar a la hora de dibujar y renderizar contenido en PDF Document. Así, por ejemplo, podrás dibujar o renderizar cualquier tipo de forma, figura, trayectoria utilizando paths vectoriales, también imágenes utilizando cualquiera de las variaciones. Pero comencemos viendo algunos de los fundamentos de PDF Document, como por ejemplo la creación de una nueva instancia, cómo añadir páginas, cómo añadir nuevo contenido básico a dichas páginas y también cómo cambiar el tamaño de dichas páginas y por supuesto grabar a disco el PDF resultante. Crear una nueva instancia de PDF Document es algo realmente sencillo. Por ejemplo, vamos a definir una nueva variable, llamémosla por ejemplo MyDocument y le asignamos una nueva instancia de PDF Document. Si utilizamos el constructor por defecto, se utilizará el tamaño de página letter, pero adicionalmente también podemos utilizar variaciones del constructor para pasar el tamaño de página que deseamos. Por ejemplo, podemos optar por utilizar cualquiera de los tamaños de página disponibles en el enumerador Page Sizes, donde podemos optar entre A3, A4, Legal, etc. O bien, otra posibilidad que tenemos es pasar directamente en el constructor el tamaño correspondiente al ancho y alto de la página. En este caso, por ejemplo, 2000 por 3000 puntos. Por el momento vamos a dejar el constructor por defecto. A continuación, lo que vamos a hacer es asignar a la variable g, definida como una variable de tipo graphics, el contexto gráfico de la instancia que acabamos de crear. En este caso sería MyDocumentGraphics. A partir de aquí ya podemos utilizar todas las propiedades y métodos a los que estamos acostumbrados de la clase Graphics. Así, por ejemplo, podemos utilizar cualquiera de estos métodos disponibles para generar el contenido que deseamos dibujar sobre las páginas del documento, como es el caso de texto. Así, si utilizamos RobotText, pasamos la cadena de texto header y las coordenadas X e Y donde deseamos que dicho texto aparezca renderizado sobre la página. En este caso, 20 para la coordenada X y 50 para la coordenada Y. A continuación, lo que vamos a hacer es guardar el documento a disco. Lo único que tenemos que hacer es invocar el método save sobre la instancia MyDocument y pasar un folder item donde deseamos generar el archivo. En este caso sería en el escritorio con el nombre MyFirstPDF. Si ejecutamos la aplicación,
podemos ver el documento PDF generado y que se corresponde con el contenido que hemos definido en nuestro código de ejemplo, y como verás también el nombre del documento es el que hemos especificado en nuestro código, My First PDF. Veamos ahora cómo podemos añadir páginas adicionales a la instancia creada del documento PDF. Para ello solo tenemos que invocar el método nextPage sobre la variable g, que es la que define nuestro contexto gráfico, y al igual que ocurre con el constructor, podemos pasar también los valores que queremos utilizar para el ancho y alto de la página. Así, si replicamos el dibujado de texto sobre esta segunda página, modificando el texto que queremos dibujar sobre ella, y ejecutamos nuestra aplicación de ejemplo, vemos como en este caso el documento, una vez que lo volvemos a abrir, cuenta con 2 páginas, y en este caso verás que la segunda página se corresponde con el tamaño que hemos definido, lo que significa que podemos generar nuestros documentos PDF con páginas que pueden tener diferente tamaño para que se ajusten así a las necesidades de la creación de tus documentos PDF en cada caso. El resumen en este caso es ver lo sencillo que resulta crear una nueva instancia de un documento PDF simplemente utilizando new PDF document y asignándola a una variable, cómo podemos posteriormente asignar el contexto gráfico de la instancia de PDF document a una variable graphics estándar, y a partir de ahí utilizar cualquiera de los métodos disponibles, por supuesto también las propiedades, para generar el contenido, y cómo podemos añadir nuevas páginas mediante el método nextPage. Probablemente uno de los principales contenidos de tus documentos PDF sea el texto, y cuando se trata de texto tenemos que hablar de fuentes y también de la gestión de fuentes. Lo principal aquí es que puedes permanecer en la zona segura utilizando cualquiera de las 14 fuentes estándar de PDF, que son Helvetica, Times, Courier, Symbol y Xaf Dimbats. El problema aquí es que no todos los sistemas operativos instalan todas estas fuentes por omisión. Por ejemplo, en Windows no tendrás instalada por omisión Helvetica, mientras que en Linux probablemente no tengas instalada ninguna de estas fuentes. Es importante tener esto muy en cuenta, porque para que PDF Document pueda renderizar el texto en el documento es preciso que cualquiera de las fuentes utilizadas esté instalada en el ordenador. Así, por ejemplo, mientras que en MacOS probablemente podrás utilizar cualquiera de estas fuentes, en Windows probablemente preferirás utilizar Arial en vez de Helvetica, Times New Roman en vez de Times, Courier New en vez de Courier. Mientras que en Linux probablemente preferirás utilizar cualquiera de las variaciones de la fuente Liberation instaladas en muchas de las distribuciones Linux, o bien instalar cualquiera de las fuentes que quieras utilizar a la hora de dibujar texto en tus documentos PDF. Por supuesto, podrás utilizar cualquier otra fuente que tengas instalada en tu equipo, más allá de las recogidas en el estándar 14, y en ese caso la recomendación es que actives la propiedad Embedded Fonts en la instancia MyDocument, de forma que los datos de la fuente se incrusten como parte del documento. Adicionalmente, existe la posibilidad de utilizar fuentes que no están instaladas por defecto en el ordenador, y que resulta muy interesante para utilizar fuentes en tiempo de ejecución. Veamos cómo funciona esta capacidad mediante el método addFonts a través de un ejemplo. Para añadir fuentes en tiempo de ejecución, lo primero que tenemos que hacer es añadir a nuestro proyecto un paso de compilación de copia de archivos que apuntará a la carpeta que contiene las fuentes. En este caso, la carpeta que vamos a incluir con las fuentes es la carpeta fonts, tal y como puedes ver aquí, y posteriormente en el panel inspector del paso de compilación tendremos que ajustar el destino a la carpeta recursos. Es importante indicar el subdirectorio que sea fonts, aplicar architecture con el valor any y applies to both, de modo que el proyecto funcione tanto desde el depurador como en despliegue. En el caso de MacOS también necesitamos añadir un archivo de texto externo, es un archivo pleased,
Y si miramos en sus contenidos, básicamente es una entrada de diccionario con la clave ATS Application Fonts Path y cuya entrada se corresponde con la cadena de texto fonts. Este es el subdirectorio fonts que hemos asignado en el paso de copia de archivos dentro del apartado subdirectory del panel inspector. Luego, si echamos un vistazo al evento opening, vemos que lo primero que hacemos después de crear una nueva instancia es activar Embedded Fonts con el valor True, de forma que los datos de las fuentes se incrusten como parte del documento PDF. Posteriormente llamamos al método drawAddFonts pasándole como argumento la instancia representada por la variable d. Si echamos un vistazo al código de dicho método, vemos que lo primero es declarar la variable ttFont2embed como folder item y luego, en el caso de todas las plataformas, simplemente apunta dicha variable a la carpeta fuentes, que es la que hemos incluido como subdirectorio. Por último, utilizamos el método addFont sobre la instancia PDF para pasarle el folder item que contiene las fuentes en beber. A continuación, asignamos a FontName en la instancia del contexto gráfico la primera de las fuentes, Honey Stole Your Jumper. Dibujamos un fragmento de texto, luego asignamos la segunda de las fuentes, en este caso Montserrat, dibujando a continuación otro fragmento de texto. Así, si ejecutamos nuestra aplicación de ejemplo y abrimos el documento PDF generado, podemos ver cómo este muestra los textos utilizando las dos fuentes añadidas en tiempo de ejecución. Esto es Honey Stole Your Jumper y también Montserrat. Probablemente otro de los principales contenidos que vayas a utilizar en tus documentos PDF sean las imágenes, y para ello utilizarás el método drawPicture en cualquiera de sus variaciones sobre el contexto gráfico obtenido a partir de la instancia de PDF Document. Cuando se trata de las imágenes, PDF Document generará todos los objetos subyacentes, como la creación de las máscaras y las transparencias que se requieren cuando se aplica, por ejemplo, cualquier valor de opacidad sobre una imagen, o por ejemplo cuando se trata de imágenes PNG en los que se utiliza un fondo transparente de forma que podamos ver a través de dichas imágenes. Así podrás combinar tantas imágenes como quieras para generar tantas capas como sea preciso. Veamos cómo funciona a través de un ejemplo. En este caso, el documento PDF que crearemos estará compuesto por varias imágenes, formas y también texto. Las imágenes han añadido al proyecto y, como ves, tienen una resolución superior a la que utilizaremos cuando se añadan a la página del documento PDF. En este caso ves que es lo suficientemente elevada, y en el caso de esta imagen en concreto es de 1200 x 800 píxeles. Así, en el método AppleFarm podemos ver cómo se dibujan estas imágenes utilizando el método drawPicture. Y si ejecutamos la aplicación de ejemplo y generamos el documento PDF, vemos como las imágenes añadidas a la página lucen con una nitidez excepcional, incluso cuando se aplican factores de escala superiores al 100%, en este caso del 600%, pero incluso si la llevamos a 1200%, la imagen sigue mostrándose completamente nítida sobre el documento PDF. Esto mismo es lo que también podemos ver cuando observamos otra de las imágenes añadidas a la página, utilizando una escala del 400%. En este segundo ejemplo vamos a ver cómo se comporta la transparencia. En este caso hemos añadido la imagen GrassVG al proyecto. Se trata de una imagen PNG con fondo transparente y que se va a dibujar en una capa superior o sobre otra capa de texto. Entonces vamos a dibujarla utilizando drawPicture, simplemente pasando el nombre de la imagen y las coordenadas X e Y. Así, si ejecutamos la aplicación de ejemplo, podemos ver cómo el PDF resultante incorpora la imagen sobre el texto que está en una capa posterior, y podemos ver el texto que aún continúa siendo vectorial por debajo de la imagen que preserva la transparencia del archivo PNG. Por supuesto, PDF Document se encargará de crear todos los objetos correspondientes a la máscara y la transparencia. Aparte del texto y las imágenes, PDF Document tiene mucho más que ofrecer en cuanto a posibilidades gráficas. Por ejemplo, es posible crear informes vectoriales utilizando el editor de reportes integrado en el IDE con calidad totalmente vectorial.
También utilizar brochas con degradados lineales y radiales, tanto para el relleno de formas, figuras, paths y también en el contorno y relleno de los textos. Trabajar con recortes tanto rectangulares como irregulares y también utilizar clips, es decir, definir el área dentro de la página del documento PDF sobre la que queremos dibujar, manteniendo en cada caso un contexto gráfico distinto. Otras capacidades son la de utilizar el outline sobre el texto y también definir el pattern o el patrón del outline no solo en el texto, sino también cuando dibujamos formas complejas vectoriales y por supuesto todos los objetos de las clases Object2D y de Group2D. Pero el formato PDF tiene mucho más que ofrecer aparte de o además de dibujar sobre las páginas. Por ejemplo, puedes añadir a tus documentos PDF formularios de forma que los datos recopilados a través de ellos pueden enviarse a un servidor remoto o bien a través de email. También es posible crear PDFs, como vemos aquí, en los que se añada una firma electrónica, una firma digital que garantice así la integridad de los documentos una vez firmado. Por supuesto, es posible crear índices de contenidos con varios grupos o tabla de contenidos con varias secciones anidadas. También es posible crear documentos con enlaces interactivos, también anotaciones. E incluso generar presentaciones como la creada en esta sesión que estás viendo, incluidas las transiciones. Así que muchas gracias por atender esta sesión y por supuesto no dudes en contactar con nosotros si tienes cualquier duda o consulta.